Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. En este video vamos a aprender todo lo que hace falta respecto a las llamadas enfermedades inculpables. ¿Qué pasa cuando un trabajador en la Argentina, de acuerdo al régimen privado de la ley de contrato de trabajo que se aplica en todo el país, se enferma? ¿Quién le tiene que pagar? ¿Cuánto le tiene que pagar? ¿Por cuánto tiempo le tienen que pagar estas licencias pagas en los términos de la ley de contrato de trabajo? Esta clase va a ser clave para todos los estudiantes de Derecho, para todos los abogados, incluso para todos los trabajadores que necesiten saber sus derechos. Y está auspiciada por mí, por la Academia de Juristas, que es una suscripción más barata que una hamburguesa con papas fritas. Más de la Academia de Juristas al final de este video. Pero ahora vayamos al punto, al régimen de enfermedades inculpables. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que algunas cosas fueron modificadas por la llamada Ley de Modernización Laboral, la ley del 2026, que entró en vigencia el 6 de marzo del 2026 a través de la ley 27802. Y en este video vamos a ver cómo era antes y sobre todo qué cambió. Pero hay algo muy importante que confunde en la práctica a muchos, miles de abogados. Porque una cosa es cuando el trabajador tiene una enfermedad llamada inculpable y otra cosa es cuando tiene un accidente de trabajo, un accidente in itinere o una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque si vos tenés un accidente mientras estás haciendo las tareas en la fábrica, por ejemplo, en el trabajo, o estás haciendo algo en ocasión del trabajo y de repente te caes o se te cae una máquina, no se aplica todo lo que vamos a ver ahora. Capaz también ese trabajador va a tener derecho a una licencia paga, pero en los términos de otra ley, que es la ley de riesgos. Acá tengo un montonazo de videos de ley de riesgos y en la Academia de Juristas hay un curso de más de 25 horas para abogados que se quieren dedicar a ley de riesgos con formas que te enseño cómo hacer los cálculos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que entiendan es que lo que vamos a estudiar hoy no se aplica cuando vos tenés un accidente de trabajo o cuando vos tenés un accidente yendo o volviendo del trabajo, por eso es un accidente in itinere, o cuando tenés una enfermedad profesional. Si vos estás manipulando plomo y de repente te intoxicás con el plomo y tenés una enfermedad profesional, no se aplica lo que vamos a ver ahora. ¿Se aplican licencias? Sí, pero distintas. ¿Cuál es el problema en la práctica? Que a veces no sabemos bien la naturaleza jurídica de la incapacidad. O sea, no sabemos bien si ese trabajador que le duele la espalda y no puede ir a trabajar, le duele la espalda por una enfermedad profesional, por levantar peso en el trabajo, o porque simplemente tiene problemas en la espalda por actividades que no tienen que ver con el trabajo. Y a veces, lo peor de todo, es que sí tiene que ver con el trabajo, pero la ART dice, hey, esto no tiene que ver con el trabajo. Entonces hay un hecho litigioso y dudoso. Hay dudas respecto a la naturaleza jurídica. Entonces a veces en la práctica se aplica todo lo que vamos a estudiar hoy respecto a las enfermedades inculpables, pero en realidad se debería aplicar la ley de contrato de trabajo. Y acá tenemos que acudir a las normas de fraude. Acá tenemos que acudir al orden público laboral. Esto quiere decir en castellano que si al trabajador se le aplican todas estas normas, pero en realidad se le deberían aplicar las otras, el trabajador va a poder reclamar las otras normas. Entonces, entiendan que la apertura a todas las normas que vamos a ver ahora tienen que ver con enfermedades inculpables, con algo no relacionado con el trabajo. También a veces se confunde todos los institutos que vamos a ver. Ustedes tienen que entender la diferencia entre una incapacidad temporaria o una incapacidad permanente. Lo que se conoce como una enfermedad o un accidente inculpable con algo que no está relacionado del trabajo puede ser algo temporario. O sea, de repente yo me lastimo la espalda, pero capaz a las 2 semanas estoy bien. O capaz quedo paralítico, me lastimo la espalda y por el resto de mi vida voy a tener esa incapacidad. Esa incapacidad va a ser permanente. Y esto va a ser la puerta a ver si estamos frente a un supuesto del 208 que vamos a estudiar ahora o frente a un supuesto del 212 que también vamos a estudiar ahora de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. Y lo primero que tenemos que destacar al leer el primer párrafo del artículo 208 es que dice que cada accidente o cada enfermedad inculpable que impida la prestación de servicios nos va a dar derecho a una licencia paga como vamos a ver a continuación. Pero esta norma no habla de culpa
de culpa grave o de dolo. Entonces nosotros nos preguntamos, hey, ¿en todo caso responde? ¿Qué dice la jurisprudencia? En principio, que esto no tiene nada que ver con la culpa del trabajador. Ustedes saben que, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, el 1724, existen los factores subjetivos de atribución. ¿Cuáles son? Bueno, el dolo, la culpa. El dolo es hacerlo con intención. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo o el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia o la impericia en el arte o la profesión. Entonces, imagínate que yo soy muy torpe y salgo a la calle y me caigo y me fracturo. Tengo culpa porque soy torpe. ¿Responde la ley que vamos a ver a continuación, el 208? Sí. Incluso hay jurisprudencia que dice que frente a culpa grave también responde. O sea que si vos salís a la calle, estás mirando el celular y te pisa un auto, también responde todo este régimen de enfermedades inculpables. Pero el límite es el dolo. Mucha jurisprudencia establece que si el trabajador se enferma a propósito, se accidenta a propósito, ahí el empleador no debe responder, porque el derecho no avala el abuso del derecho. Una conducta abusiva no está amparada por la ley. Entonces, claramente, el límite es el dolo. ¿Pero por qué traigo esto a colación? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que no importa el dolo o la culpa en principio. No sé por qué se llama esto enfermedades inculpables, porque no tienen que ver con la culpa del empleador. No es que el trabajador tiene incapacidad por culpa del empleador. No, esto no tiene que ver con la culpa. ¿Cuándo es relevante la culpa? Bueno, cuando el trabajador comete una conducta dolosa. Si pasa eso, no se van a aplicar todas las normas que vamos a ver ahora. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que en la práctica es prácticamente imposible demostrar el dolo del trabajador. O sea, demostrar que el trabajador se enfermó a propósito o se accidentó a propósito sería bastante raro, excepto, no sé, me imagino una cuestión penal, cuando el trabajador se tira abajo de un auto y se demuestra esto penalmente, bueno, claramente podría ser un motivo. Otra cosa muy importante, lo vamos a ver hoy, pero si el trabajador inventa una enfermedad, o sea, falsifica un certificado médico, por ejemplo, puede ser despedido con justa causa y ahí no le pagan un peso. O sea que el dolo sí podría ser relevante, pero en realidad la jurisprudencia tiene establecido que en casos de culpa o culpa grave, el empleador también tiene que responder por todo lo que vamos a aprender ahora. Acabo de decirles que esta enfermedad, que este accidente, tiene que impedir la prestación de servicio. Y acá hay muchas preguntas que nos podemos hacer, porque en realidad no es que yo puedo faltar al trabajo por cualquier tipo de enfermedad. Pues, por ejemplo, capaz, yo tengo hongos en los pies. Yo tengo una enfermedad que tiene que ver con que tengo pie atleta. Tengo hongos en los pies. Pero yo puedo ir a trabajar. Entonces yo debería ir a trabajar. Porque esta enfermedad no impide la prestación de servicio. O sea que se requiere una cierta incapacidad en principio. Pero, a veces puede ser por una recomendación médica. A veces yo no tengo una incapacidad que me impide la prestación de servicios, pero un médico recomienda reposo. Entonces yo capaz físicamente puedo meterme en la computadora y empezar a trabajar, pero ¿qué pasa? Un médico me dijo no. Vos necesitas hacer reposo, tu salud está en juego. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo hace reposo, todo el sistema autoinmune trabaja y nos curamos. Entonces, a veces se impide la prestación de servicio porque físicamente tengo una incapacidad que me lo impide o por una recomendación médica. Miren qué amplio es todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Y la vida te da problemas? Soy Jurista Soluciones. Si vos te metes a academia.soyjurista.com y vas a herramientas y vas acá abajo donde dice leyes comentadas y su cambio con el tiempo, vas a poder acceder a la ley comentada de Soy Jurista. En esta ley vas a poder poner, por ejemplo, artículo 208. Y cuando dice ver diferencias con el periodo anterior, vos haces clic y podés comparar la ley actual, post ley de modernización, con, por ejemplo, antes del DNU 7023 o antes de la ley bases. Yo voy a comparar con antes del DNU. Y voy a poner diferencia o por palabra o por línea.
Como estamos viendo en el pizarrón virtual, el artículo 208 que voy a leer ahora no cambió. Pero el 209 sí, el 210 sí. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este visor. El artículo 208, entonces, empieza diciendo que cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación de servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración. Nos está hablando de una licencia paga que la tiene que pagar el empleador. Y esto es muy importante, porque esto se debatió muchas veces por el empleador que dice, ¿por qué tengo que pagar cuando el trabajador se enferma si no está trabajando? No debería ser así. En otros países, el que paga la licencia por enfermedad inculpable es el Estado, es el sistema previsional, es ANSES, es la seguridad social. ¿Por qué yo, empleador, un sujeto privado, tengo que pagarle el salario, el sueldo a alguien que no trabaja? De hecho, se está debatiendo. Cuando salió la ley de modernización, un día antes, el Senado metió por la ventana el famoso artículo 44, que es el que decía que el trabajador iba a cobrar menos. Si tenías un accidente, no sé, jugando al fútbol y la actividad era riesgosa, ibas a cobrar la mitad de la plata, la mitad de tu salario. Y se armó un bardo enorme en la sociedad y lo terminaron sacando. Diputados lo sacó y el Senado confirmó. Y salió la ley de modernización sin esto. Actualmente el gobierno quiere ver si lo vuelve a cambiar, pero lo que dice la ley ahora es que esta licencia es paga y la paga el empleador. ¿Quién es el empleador? El que se beneficia de las tareas del trabajador. Y yo he leído fallos, como el que están viendo en pantalla, donde vino el empleador y planteó la inconstitucionalidad de esto. La inconstitucionalidad de que el empleador sea el que paga esta remuneración. ¿Y qué se dijo en este caso? Que esta norma es constitucional. Porque responde a principios generales del derecho. Porque responde a los derechos humanos, al principio de justicia social, el progreso económico con justicia social. En los términos del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver, en caso de duda, con la vigencia del contrato de trabajo, que tiene que ver con la solidaridad, con la equidad. Pero este principio tiene un límite, y el límite es el tiempo. El tiempo que va a estar condicionado por dos cosas: por la antigüedad del trabajador y por su situación personal. Si tiene o no cargas de familia. Si seguimos leyendo, el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo nos habla de un plazo máximo de licencia paga. Obvio que el plazo va a depender de cada enfermedad, porque hay veces que yo me resfrío y tengo un día de enfermedad, o un día que estoy vomitando y al otro día estoy bien. Entonces puedo faltar un día y al otro día vuelvo al trabajo y no pasó nada. Pero a veces hay enfermedades que son de largo tratamiento. Me quiebro la pierna y tengo que estar 1 o 2 semanas o 3, o me agarra cáncer y tengo que estar, no sé, 3 meses. Entonces, ¿qué dice la ley? Vamos a tener un plazo máximo. Un plazo de hasta 3 meses si yo tengo menos de 5 años de antigüedad en el trabajo desde que entré. Si tengo más de 5 años de antigüedad, en ese caso voy a tener un plazo de hasta 6 meses. Ese plazo de 3 meses o 6 meses, si tengo menos de 5 años de antigüedad, se puede duplicar si tengo cargas de familia. Entonces, si yo tengo cargas de familia, que ahora vamos a ver qué significa esto, se me va a duplicar. El trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad le corresponden 3 meses de licencia por cada enfermedad o accidente, y eso se puede duplicar a 6 si tiene cargas de familia. Y le corresponden 6 meses si tiene más de 5 años y se duplica a 12 si tiene cargas de familia. ¿Por qué? Porque lo dice el 208. Fue un criterio del legislador proteger, pero por tiempo determinado. Piensen que la idea es que el trabajador, si está enfermo, no vaya al trabajo, porque si no, va a contagiar a todo el mundo en el colectivo o en el tren y además a todos sus compañeros de trabajo. En los sistemas donde no se le reconoce esta licencia paga, como en Estados Unidos, que hay muchos trabajadores que tienen, pero muchos que no tienen licencia paga, por enfermedad inculpable, lo que termina pasando es que todos van al trabajo enfermos y terminan contagiando al resto de la ciudadanía, poniéndolos en peligro y también a sus compañeros de trabajo. Pero antes de avanzar
con los vacíos legales. Ayer di esta clase en la U, en la Facultad de Derecho, y un alumno me preguntó, che, pero en mi trabajo todo el mundo va a trabajar enfermo, porque si no, nos echan. Eso puede pasar, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se cumple en la realidad. La diferencia del ser con el deber ser. Sepan que en el derecho del trabajo, el trabajador es hiposuficiente. ¿Qué quiere decir en castellano? Que no tiene el mismo poder de negociación. Que no puede decir lo que quiera. No, el que tiene el poder es la empresa. Es la que dice cómo se hacen las cosas, cómo se organizan las cosas y controla y sanciona. Tiene todos los poderes. El poder disciplinario, de organización, tiene las facultades de dirigir ese trabajo. Y en los hechos, a veces se vuela en el aire que si el trabajador se enferma mucho, después lo despiden. Pero eso es algo que vamos a analizar al final de la clase. La posibilidad de que el trabajador sea discriminado por su situación de salud. Pero volviendo a lo que dice el 208, hay algunas preguntas que no tienen respuesta dentro de la ley de contrato de trabajo. Porque les hablé que tenía este plazo, que podía ser 3 meses, 6 meses, o que se podía duplicar si existían cargas de familia. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es carga de familia? Porque la ley de contrato de trabajo no define qué es carga de familia. Para responder esto, la jurisprudencia, la doctrina, se fija en el resto del derecho. Se fija en el Código Civil y Comercial de la Nación, que fue modificado en 2015 y amplía un montón el concepto de familia. Y se fija, por ejemplo, en normas previsionales, como la 24241. Porque hay cosas que son obvias. Si vos tenés un hijo menor a tu cargo, es obvio que sos carga de familia. Si vos tenés un hijo discapacitado, una persona discapacitada a tu cargo, es obvio que eso es carga de familia. Pero ¿qué pasa si yo tengo un hijo por nacer? ¿Se considera carga de familia? La jurisprudencia en este aspecto dice que sí. Si vos tenés un hijo por nacer, tu mujer está embarazada, vos sos una mujer embarazada, sí, se considera esto como carga de familia. ¿Y qué pasa si el hijo es mayor de edad y está a mi cargo? ¿Y qué pasa si yo tengo la relación con alguien que no es mi hijo legalmente hablando, pero lo trato como tal? ¿Es carga de familia? ¿Y si el hijo que está a mi cargo, 100% económicamente, es mayor de edad? En esos casos, ¿hay cargas de familia? Esto, la verdad, no tiene respuesta por la ley de contrato de trabajo, o sea que va a depender de cada juez en concreto. Pero va a usar herramientas que están en la ley de contrato de trabajo y en todo el derecho. Me refiero, por ejemplo, al artículo 11 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 11, que fue modificado por la ley de modernización, dice: principios de interpretación y aplicación de la ley. Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme los principios generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. Esto es lo que dice actualmente. Lo que ven tachado por la ley de modernización, que está en rojo, es la palabra de la justicia social. Sacaron de la ley de contrato de trabajo de la justicia social. Sin embargo, como vimos en el video de principios, la justicia social está en todo el derecho. No solo porque está en la Constitución Nacional, sino porque también están los principios generales del derecho. Principios como, en caso de duda, a favor del trabajador, indubio pro operario. En los términos del artículo 11, lo que yo considero es que si el juez tiene una duda, tiene que estar a favor del trabajador. Pero sepan que el legislador de la ley de modernización también mutiló uno de los artículos más importantes, que es el 9. El artículo 9 decía que si recayera dudas sobre la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en casos concretos, los jueces encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Esto se cambió y ahora dice: en caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose el criterio de agrupamiento por instituciones, es decir, el conjunto de normas que rija cada una de las instituciones en el derecho del trabajo. Básicamente se mutiló de la ley de contrato de trabajo el hecho de que haya dudas sobre la interpretación o alcance de una ley o en caso de prueba. Sin embargo, aunque lo hayan eliminado de la ley, esto es un principio general del derecho del trabajo y no podés derogar un principio general del derecho del trabajo. Por eso, para mí,
en los términos de la Constitución Nacional, en los términos del artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de duda sobre qué es carga de familia, el juez debería estar por la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Por eso, la jurisprudencia dice que el hijo por nacer, por ejemplo, es carga de familia. Y esto es muy importante porque te duplica todos los plazos máximos de licencia por enfermedad inculpable o accidente inculpable. La otra pregunta que nos hacemos es, hey, jurista, ¿cómo cuento la antigüedad? Porque tengo que tener más o menos 5 años de antigüedad para que se puedan duplicar esos plazos. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo lo cuento? ¿Desde el primer día que falté o desde el último que falté por esta enfermedad o el accidente? ¿Qué pasa si yo cuando me enfermé, yo tenía 4 años y 11 meses de antigüedad y de repente pasa un mes, supero los 5? ¿Desde cuándo cuento el plazo para ver cuál es la licencia máxima que me corresponde? Y la respuesta para mí, una vez más, en los términos del artículo 11, en caso de duda, principio properario, en caso de duda, a favor del trabajador. Por ende, si yo cumplo más de 5 años durante la licencia, me deberían respetar la licencia. Dicho en castellano, si yo empiezo la licencia con 4 años y 11 meses de antigüedad y tengo un mes más de licencia, de repente pasé los 5, así que ahora mi máximo pasa de ser de máximo 3 meses a máximo 6, porque tengo más de 5 años de antigüedad. Esa es la interpretación que yo hago. ¿Otro juez podría decir otra cosa? Hipotéticamente sí, pero como la licencia se devenga día a día, en los términos del artículo 7 del Código Civil y Comercial, la aplicación de la ley en el tiempo, para mí es más que obvio que debería respetarse el plazo mayor. Pero bueno, todo va a depender del caso en concreto. Lo que sí me gustaría aclarar es que si yo soy un abogado de empresa, le haría saber esto al empleador, porque se está arriesgando a algo muy grave, que es el despido discriminatorio en razón de la enfermedad, o que el trabajador se considere despedido y reclame todos los salarios caídos que vamos a ver en los términos del 213 en este video, además de todas las indemnizaciones del despido. O sea que la consecuencia de interpretar esto de una u otra forma podría ser muy onerosa para el empleador si hace las cosas mal. Algo muy curioso de la ley es que este plazo máximo es por cada enfermedad o por cada accidente. Esto es una locura, pero si el trabajador tiene mucha mala suerte, literalmente puede vivir de licencia. Puede vivir de licencia paga por enfermedad o accidente inculpable. En la práctica esto no se ve casi nunca, o sea, es un caso de laboratorio. No pasa tanto, el empleador no paga tantas licencias por esto básicamente. Pero imagínense el caso, yo soy un trabajador, salgo a la calle y me piso un auto. Me fractura un brazo. Estoy, pongámosle, porque tengo más de 5 años de antigüedad, 6 meses hasta que me curo. O pongamos que estoy 3 meses. Me curo, vuelvo a trabajar y al día siguiente, ¡pah!, me pisa otro auto. Y ahora me quiebra la otra mano. Técnicamente hablando, son 2 accidentes distintos. Entonces, se reinicia el plazo. No es que tengo 3 meses o 6 meses o 12 meses al año en general por todos los accidentes. No, tengo por cada accidente o por cada enfermedad. La única excepción a lo que estoy diciendo lo dice el 208 cuando habla de la recidiva de enfermedades crónicas. Dice que no serán consideradas una nueva enfermedad salvo que se manifiesten transcurridos los 2 años. Esto lo dice el 208. La pregunta que nosotros nos hacemos es 2 años desde cuándo. Porque, ¿qué es una recidiva de enfermedad crónica? Bueno, es una enfermedad crónica, valga la redundancia. Por ejemplo, me agarra cáncer. Tengo que empezar la quimio. Falto 2 semanas al trabajo. De repente, vuelvo a trabajar y trabajo 2 semanas. Y de repente, recaigo y tengo que hacer otro tratamiento. Entonces, 2 semanas más de licencia. Yo usé 2 semanas antes, usé 2 semanas ahora, o sea que hasta ahora usé un mes. Como es la misma enfermedad, se cuenta el mismo plazo. Pero, si pasan 2 años, se reinicia el plazo. Eso es lo que dice
el artículo 208. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿2 años desde cuándo? Una vez más, no lo dice la ley de contrato de trabajo. ¿Desde el primer día que falté o desde el último? Una vez más, para mí deberíamos recurrir a los principios generales del derecho del trabajo, a la justicia social, a la equidad, a la buena fe, etcétera, etcétera. Y la respuesta debería ser la más beneficiosa para el trabajador en los términos del principio prooperario, es decir, la última, aquella que le permita reiniciar estos plazos. Obvio que se trata de cuestiones extremas. Y obvio que va a depender del caso, pues estamos hablando de casos excepcionales. La mayoría de la gente no le agarra este tipo de enfermedades tan graves. La mayoría capaz falta 1 día, 2, y durante su vida laboral no sufren de estas enfermedades, de estas patologías tan graves. Lo que sí explica muy bien la ley es qué remuneración, cuánta plata le tienen que pagar al trabajador. Respecto a la remuneración fija, o sea, eso que te pagan todos los meses, ahí no hay duda que al trabajador le corresponde la misma plata que si estuviese trabajando. Igualito. Si yo trabajo y me pagan presentismo, antigüedad, me le tienen que pagar la misma remuneración. Si yo cuando estoy trabajando me pagan comisiones por ventas, ahí la ley diferencia y dice, pará, ¿estas comisiones son fijas o variables? Porque si son variables, por ejemplo, no sé, un mes cobraste 1 millón de comisiones en venta y al otro mes 800.000 y al otro mes 600 y de repente 1.200.000 y de repente 200.000, ¿qué remuneración agarro? ¿La mejor? No. Lo que dice la ley en los términos 208 es un promedio del último semestre, de los últimos 6 meses. Pero, la pregunta que yo me hago es, ¿esto es con actualización o sin? Porque en un país donde tiene un montonazo de inflación, si yo hago un promedio de los últimos 6 meses, esto me va a matar. Como la ley no aclara eso, pero para mí todo lo que tiene que ver con el salario es una obligación de valor, yo pediría en la demanda que ese promedio esté actualizado. Por ejemplo, por RIPTE, como hace la ley de riesgo de trabajo en los términos del artículo 12 de la 24.557. Pero bueno, esto es un criterio personal que la ley no aclara. Lo que sí aclara es que toda remuneración variable es promediable. Y acá 2 cosas tienen que tener en cuenta. Esto incluye remuneraciones en especie. O sea, si todos los meses te dan X cosa que no es en dinero, pero que sí es en especie, porque la ley de contrato de trabajo lo reconoce, como podría ser, no sé, que te den comida o vivienda, etc., eso también te lo tienen que dar. Y algo muy importante, porque yo he tenido casos de, no sé, camioneros que cobraban un adicional por viaje. Y hacían muchos viajes. Y de repente cuando se enferman, no le quieren pagar esos adicionales. Eso da lugar a muchos juicios. Muchos juicios se ganan porque el trabajador en actividad cobraba, no sé, 2 millones por mes y de repente se enferma y en recibo de sueldo le pagan 1.200.000. Esa diferencia, cuando vos demostrás en los términos del 208 que era normal y habitual, la reclamás y la ganás en juicio. Recuerden, acá también es muy importante la garantía constitucional de igual remuneración, igual tarea. A veces en juicio, nosotros los abogados lo que pedimos es que el contador del juez, la pericia contable, analice todos los recibos de sueldo del trabajador y de compañeros de trabajo que hacían lo mismo, para que vean la diferencia entre un trabajador en actividad y el trabajador que estaba de licencia, para demostrar que este cobraba 800 de licencia y este cobraba 2 millones cuando estaba en actividad, para demostrar que incumplieron el 208. Esto da lugar a muchas diferencias salariales y a muchos juicios que muchos trabajadores ganan porque el empleador suele incumplir esto. Lo mismo si te pagan sumas no remunerativas en contra de la doctrina de la Corte de Pérez Condisco, el convenio 195, la OIT, etcétera, etcétera. No me voy a meter con tema de remuneración porque es para otro video, pero sí quiero que entiendan que un caso muy típico de nosotros, los que ejercemos el derecho laboral, es reclamar diferencias salariales en el tema de la licencia. Dicho sea de paso, es uno de los motivos por el cual el trabajador se puede considerar despedido y puede reclamar indemnizaciones además de las diferencias salariales, porque si los últimos 6 meses le estuvieron pagando muy debajo de lo que corresponde, eso podría ser una injuria laboral en los términos del 242. Para, jurista, ¿te está encantando este video? Hiciste clic en el lugar indicado. Este video está auspiciado por mí,
por la Academia de Juristas, una suscripción muy económica, más barata que una hamburguesa con papas fritas que te puede salvar la vida. Bueno, no sé tanto si salvar la vida, pero básicamente es una suscripción que permite que este canal siga vivo y que vos sigas aprendiendo. Y no solo eso, porque te va a permitir tener acceso a más de 450 horas de clase sobre la práctica profesional, sobre el ejercicio de la abogacía, sobre el derecho laboral, accidentes y despidos. Y eso no es todo, porque vas a tener acceso a un gran grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp donde todos saben que el que enseña es el que más aprende, donde vas a poder hacer preguntas y vas a poder responder preguntas a personas como vos, jurista, que está aprendiendo o que sabe bastante y quiere ser parte de una gran comunidad. Donde te vas a enterar las últimas novedades, los últimos fallos, las últimas leyes, los últimos decretos. Y no solo eso, porque en la Academia de Juristas vas a tener acceso a mí casi todos los martes del año a las 7 de la tarde, donde doy una clase especial o hago una clase de preguntas y respuestas sobre el ejercicio de la profesión, básicamente. Y no solo eso, jurista, porque vas a tener acceso a la calculadora laboral inteligente, al actualizador de datos y a la biblioteca de juristas, donde pongo mis modelos de demanda y mis modelos de telegrama, y hay todas clases donde explico todo paso por paso, cómo hacer un telegrama, cómo hacer una liquidación, sobre prueba testimonial, todo aplicable a todo el país. Hacé clic acá abajo donde te dejo info de la Academia de Juristas. Porque la vida te da problemas. Soy jurista, soluciones. Sigamos con el video, jurista. Hay dos cosas curiosas del artículo 208 y de esta licencia paga que paga el empleador. Primero que nada, no le afectan las suspensiones económicas o disciplinarias. Así lo establece el 208. Abajo de todo, el 208 dice que la suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuesta por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquella se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado o que estas circunstancias fueran sobrevinientes. ¿Qué quiere decir en castellano esto? Si al trabajador lo suspenden porque hizo algo mal y de repente se enferma, esa enfermedad suspende la suspensión, valga la redundancia, y de ahora más me tienen que pagar el salario. Porque cuando a mí me suspenden por una cuestión disciplinaria, no tengo derecho a cobrar el salario. Pero si estoy enfermo, sí. Y eso no es todo. El artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley de Modernización, dice: en caso de que las vacaciones se vean interrumpidas por enfermedad del trabajador informada en tiempo y que le permitan al empleador ejercer su derecho de control, este deberá reincorporarse al supuesto al finalizar el periodo originalmente previsto para el goce de las vacaciones o, en caso de continuar imposibilitado de trabajar en los términos y bajo las condiciones previstas en el artículo 208 de esta ley. Y una vez concluido el respectivo lapso de suspensión, el saldo de días de vacaciones no gozadas deberá ser reprogramado conforme a lo establecido en los párrafos precedentes. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Y esto capaz muchos trabajadores no lo saben, pero si yo estoy de vacaciones en Mar del Plata, en Alpargatas, y soy feliz, y de repente tengo un accidente, me piso un auto, me caigo, o lo que sea, yo no puedo disfrutar las vacaciones. Entonces, estoy perdiendo ese derecho de mi descanso anual. Entonces, si yo le aviso al empleador, legalmente hablando, se interrumpen las vacaciones. Si yo tenía 14 días de vacaciones y al día 7 tengo un accidente y no puedo disfrutar las vacaciones porque estoy enfermo, y yo le notifico eso al empleador, las interrumpo las vacaciones. Me guardo esos 7 días para más adelante y el empleador me va a tener que pagar esos 7 días, pero por enfermedad inculpable, no por vacaciones. ¿Se entiende la diferencia? Una vez más, si bien la ley es muy protectoria, yo casi no conozco a trabajadores que hayan notificado este tipo de cosas. Pero imagínate, vos estuviste todo el año ahorrando, te vas a Miami, te vas a conocer el mundo y de repente tenés la mala suerte de tener un accidente. Esta ley te permite decirle al empleador: hey, te aviso, estoy enfermo, no puedo disfrutar las vacaciones, así que vamos a interrumpir las vacaciones, guardame los días para el futuro. Es esto lo que dice la ley. Pero, para gozar todos estos derechos, todas estas licencias, la ley le impone un deber al trabajador. Y esto es muy importante, como vimos en la clase de derechos y deberes de las partes. Para eso tenemos que acudir al artículo 209, que, ojo, que fue modificado por la Ley de Modernización. El artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el trabajador, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto a la cual estuviese imposibilitado de concurrir, o sea,
vos te enfermás, vos tenés que entrar el lunes a las 8 de la mañana, el lunes a las 8 de la mañana tenés que dar aviso. Deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra. O sea, vos no solo le tenés que avisar al empleador, che, estoy enfermo, che, tuve un accidente, sino que le tenés que decir dónde estás. Estoy en el hospital tanto, estoy en mi casa, estoy en la casa de mi novia, estoy en X lugar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la facultad de control que vamos a estudiar ahora en los términos del artículo 210. Porque el empleador básicamente puede mandarte un médico a tu casa para verificar que no estés mintiendo. Esto tiene que ver con una de las facultades del empleador. Entonces la ley dice que yo tengo que dar aviso. Por cuestión de buena fe, si vos sabés, no sé, tuviste un accidente el sábado, podrías avisar el sábado. Pero la ley te impone que como mínimo lo des al primer momento donde inicia tu jornada laboral. Ese momento tenés que dar aviso. Explica, salvo casos de fuerza mayor. Entonces, ¿qué fuerza mayor? Y estoy en el hospital, no tengo el celular en la mano, no puedo hacer nada y no te puedo dar aviso. Te voy a avisar ni bien puedan, ni bien me den el celular, ni bien esté consciente. Incluso te podría avisar por medio de un tercero. Mi novia te avisa, mi viejo, mi mamá, lo que sea. Acá es importante el principio de buena fe. ¿Qué haría un buen trabajador? ¿Qué haría un buen empleador en los términos del 62-63 de la Ley de Contrato de Trabajo? Entonces, en principio, tengo la obligación. Y si incumplo esta obligación, esto me va a generar consecuencias. ¿Qué consecuencias? La ley dice, mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, y esto que están viendo en verde es lo que agrega la ley de modernización, y su imposibilidad de dar aviso, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. Entonces, lo que cambió básicamente, para que lo tengan en cuenta, y lo que pasa ahora, es que si el trabajador no da aviso, esto le hace perder el derecho a percibir su remuneración, salvo que acredite la imposibilidad de dar aviso, salvo que acredite la fuerza mayor. Lo que está aclarando la norma es que es una obligación del trabajador no solo avisar, sino la carga de la prueba de, che, ¿cómo avisaste? ¿Por qué no avisaste? Y esto es bastante discutible porque hay mucha jurisprudencia que históricamente ha señalado lo opuesto. Ha señalado que en principio, si el trabajador falta por algún tipo de enfermedad, es el empleador el que le tiene que mandar un médico. Y hasta que no le mande un médico, se presume que está todo bien. Salvo que haya algún tipo de intercambio telegráfico o algo así. Porque la pregunta es, ¿quién tiene que probar que está todo normal? ¿Que el trabajador está yendo o que no está yendo? ¿El trabajador o la empresa? El que alega un hecho lo tiene que probar. Este es el principio general del derecho. ¿Pero qué? ¿Tengo que probar que fui al trabajo todos los días? ¿Qué pasa si me descuentan? ¿Quién tiene que demostrar que el descuento es por qué motivo? O sea, la empresa me descuenta. Ellos alegan que yo falté. Entonces, ¿ellos tienen que probar que yo falté? ¿O yo tengo que probar? Esto es una discusión de décadas. La norma lo que trata de aclarar es que vos tenés la obligación de dar aviso. Y si no lo diste, se te descuenta el día. La pregunta que nos hacemos es, che, jurista, ¿cómo tiene que dar aviso el trabajador? Y para responder esto, nos tenemos que remitir a lo que se llama libertad de formas. Porque cuando la ley no dice que esto tiene que ser notificado por telegrama, no tiene que ser notificado por acta notarial o algo así, como no dice nada la ley, se aplica la libertad de formas. O sea que el trabajador podría elegir, che, te voy a notificar por email, te voy a notificar por WhatsApp, te voy a notificar por Instagram, o te voy a notificar por telegrama, o te voy a notificar con un acta de un escribano. Yo, trabajador, puedo elegir. Pero, en los términos del artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, acá tenemos que acudir a los usos y costumbres de la empresa. Acá va a ser clave generar prueba y preguntarle a los testigos si alguien se enfermaba. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo había que dar aviso? ¿A quién? ¿Por qué medio? Porque, ¿qué va a pasar en la práctica? El trabajador le va a avisar a su supervisor por WhatsApp, che,
avisá que estoy enfermo, me siento mal. ¿Y eso es un aviso legalmente constituido? En principio, en los términos 209, la respuesta es sí. Cualquier tipo de comunicación es válida. Pero el problema es el tema de la prueba. El problema es el tema de la prueba. Porque si alguien niega un telegrama, yo la verdad lo puedo acreditar muy fácil. Porque eso es un medio fehaciente de comunicación. Porque cuando el trabajador va al telegrama, va al correo argentino, va con 3 copias. Una copia se la queda al correo, la otra copia se la envían a la empresa y la otra copia se la queda al trabajador sellada por el correo argentino. Entonces, si el empleador niega que recibió ese telegrama, yo en juicio le mando un oficio, una prueba informativa al correo y el correo dice, sí, jurista, tenés razón, vos mandaste ese telegrama a tal día, a tal hora y le llegó a la empresa al domicilio que tiene constituido en el recibo de sueldo. Así que esto está notificado y el juez va a dar por notificado el aviso. Por eso, en las licencias de largo tratamiento, sí o sí se recomienda mandar telegramas. Si vos sos trabajador y estás escuchando esto, contratá a un abogado que te asesore, hacé ese telegrama, notificá todo correctamente, porque lo que está en riesgo es tu salario y lo que está en riesgo es que te despidan. Así que, ojo, es muy importante notificar estas cosas por telegrama. Pero, legalmente, si yo mando un mail, si yo mando un WhatsApp, hipotéticamente eso también es válido. Voy a tener que demostrarlo, capaz con una pericia informática, pero eso no es fácil. Muchas veces eso no es prueba plena. Yo en la academia tengo un par de videos sobre prueba electrónica, vayan a verlos, pero la verdad, hoy en día se puede falsificar tantas cosas de forma electrónica que no es prueba suficiente. Cuando son enfermedades de largo tratamiento, notifíquenlas por telegrama, pero legalmente podría ser válido un aviso por WhatsApp, por Instagram o email. Incluso a mí me pasó en época de pandemia que yo hacía las 3 cosas. Le mandaba un email a la empresa, le mandaba un WhatsApp al supervisor, notificando el estado básicamente del trabajador, la enfermedad inculpable, reclamando los salarios, y le mandaba un telegrama. Y en el telegrama ponía, conforme te notifiqué de tal número de WhatsApp a tal número de WhatsApp, a tal hora, donde te puse tal cosa, conforme te notifiqué de tal mail a tal mail que se envió en tal momento, donde te puse tal cosa, ahí te vengo a informar que me encuentro enfermedad inculpable conforme certificado médico de fecha tanto emitido por tal médico, en lo que dice que no puedo trabajar de tal fecha a tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso le puedes mandar una copia electrónica si querés al empleador. Y de esa forma estás cumpliendo tu obligación de dar aviso. Entonces, si el día de mañana no te pagan el salario y vos diste aviso, ya tenés la de ganar. Porque ahora se invierte la carga de la prueba y ellos tienen que probar que vos mentiste y que no estás enfermo y no tenés el derecho a cobrar el salario, básicamente. ¿Cómo lo van a probar? En los términos del artículo 210, que es lo que vamos a ver ahora, la facultad de control del empleador. El artículo 210 fue modificado. Lo que ven acá abajo es lo que decía antes. El trabajador está obligado a someter al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. Antes solo teníamos eso. Ahora está todo lo que está en verde que vamos a discutir en unos momentos. En base a esto, a esta palabrita de que el trabajador está obligado a someterse al control que efectúe el facultativo designado por el empleador, o sea, el médico designado por el empleador, existieron miles de juicios, miles de argumentos, miles de preguntas. ¿Cuáles son los límites de este control? ¿Dónde se tiene que ejercer? ¿Por quiénes se puede ejercer? Por ejemplo, imagínense, yo tengo una licencia psicológica porque estoy con mucha angustia o lo que sea. ¿Me pueden mandar un médico traumatólogo especialista en espalda para comprobar mi enfermedad? O viceversa, si yo tengo un problema de espalda, ¿me pueden mandar un psiquiatra para revisarme? De acuerdo al principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, siempre se dijo que había un límite de este control que tenía que ver con la razonabilidad. O sea, si yo soy un trabajador que está enfermo en zona norte, no me podés pedir que me vaya a zona oeste a revisar por tu médico. Pues estoy enfermo, no me puedo mover de mi casa. Entonces, eso le dio argumentos a muchos trabajadores de decir, no, pará. Si querés ejercer el control médico, no me mandes a viajar 2 horas en colectivo. Mandame un médico a mi casa o pagame el remis que vaya
desde mi casa a la clínica y de la clínica para volver. Porque hay algo que les va a volar la mente. Porque el médico de la empresa puede controlar si estás enfermo o no, pero no puede recetarte medicinas, etcétera, etcétera. O sea, su trabajo es verificar, controlar que estás enfermo, que no puedes trabajar, que tienes incapacidad, pero no imponerse sobre la voluntad del médico particular del trabajador. ¿Por qué? Porque acá están los derechos de todo paciente. El trabajador, además de ser trabajador, es una persona humana que tiene derechos humanos fundamentales, como los derechos relativos a la salud. Entonces, sepan que en la práctica una de las cosas que se cuestiona es cómo se ejerce este control. ¿Cuáles son los límites? A veces los límites tienen que ver con la especialidad. Uno podría rechazar al médico de la empresa porque es de una especialidad X y en realidad la patología del trabajador es Y, entonces no es compatible, no es razonable médicamente lo que dice este médico. O capaz por el lugar, porque mira, me querés hacer ir a un médico que queda a 2 horas de mi casa y yo estoy enfermo, así que lo rechazo y te digo, mandame un médico en los términos del 210, pero a mi casa. Y lo otro que se discute es qué pasa si el empleador no hace nada. ¿Qué pasa con la falta de control, con la falta del ejercicio? Y la jurisprudencia, en muchos casos, lo que terminó diciendo es que esto no es una obligación del empleador. Pero si él no hizo este control, si no mandó a revisar al trabajador, la jurisprudencia presume que es verdad lo que dice el trabajador, que está enfermo. Si vos querés demostrar lo contrario, tenés que generar prueba para demostrar lo contrario al empleador. Por ejemplo, contratando a un médico y mandándolo al domicilio del trabajador. Pero entonces, ¿qué cambió con el artículo 210? ¿Qué es esto que agrega el verde? La ley de modernización que está vigente desde marzo del 2026. Dice, los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente inculpable deberán contener 1. El diagnóstico médico. 2. El tratamiento. 3. La cantidad de días de reposo laboral indicados. 4. Y ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas por la Ley 27.553 y su reglamentación. Todo esto me voló la mente cuando lo leí y me recuerda mucho una frase que me dijo el doctor Ackerman cuando lo entrevisté por la Ley Bases y me dice, para hacer el mal hay que hacerlo bien, porque si no, no se logra el fin deseado. Porque la Ley de Modernización trató de meter muchas restricciones, limitaciones, flexibilizó muchos derechos y lo que trata de hacer acá es meter más obstáculos para que le sea más difícil al trabajador ejercer estos derechos que tienen que ver con las licencias inculpables en este caso. Y lo primero que nos preguntamos ¿es obligatorio presentar un certificado médico en la Argentina? Antes de esta reforma, lo que decía la jurisprudencia es que en principio no. Porque, como leímos recién, antes decía que el trabajador está obligado a someterse al control médico, pero en ningún momento decía que el trabajador estaba obligado a presentar un certificado médico. Sin embargo, la jurisprudencia, en los términos del principio de buena fe, ¿qué es lo que dijo? Che, si vos te hiciste revisar por un médico, acompañame el certificado médico, no seas chanta. Pero si te enfermaste un día y estabas totalmente indispuesto, vomitando, con diarrea, pero vos sabés que 1 o 2 días de reposo y ya estás 0 kilómetros, no hace falta ver un médico. Yo no fui a ver un médico. O la verdad fui a ver el médico, pero la verdad había que hacer una cola de 3 horas para esperar que me den el certificado médico en el hospital, entonces yo me fui y no me dieron el certificado médico. Entonces lo que decía la jurisprudencia es, si te hiciste revisar por un médico, de acuerdo al principio de buena fe, sí tenés la obligación de entregarlo. Y si no lo entregás, es una presunción en contra del trabajador. Pero si no te hiciste revisar por un médico, no es obligación. Y ahí es cuando el empleador tiene que ejercer esta facultad de control. Esto es lo que se decía antes. Pero yo les digo, acabamos de leer algo. En lo que acabamos de leer, ¿dice que de ahora en más el trabajador está obligado a entregar el certificado médico en caso de enfermedad o accidente? No. No lo dice el 208 que leímos. No lo dice el 209 que leímos. Y tampoco lo dice el 210. Porque el 210 dice que los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad
o accidente inculpable tienen que contener estas cosas. El tratamiento, el diagnóstico, la cantidad de días, la firma, ser emitidos por un profesional de medicina. Pero no está diciendo que es obligatorio. Por ende, para mí, lo único que cambia en esta norma es cómo deben ser confeccionados los certificados. Pero no siempre hay que presentar certificados. Para mí, esta norma tenía una mira. El que la creó tenía un objetivo. Tratar de desvirtuar a los certificados de los psicólogos. Porque técnicamente hablando, hay mucha licencia psiquiátrica. Por estrés laboral, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es un psiquiatra, que es un profesional médico en la medicina, en el arte de curar, que tiene un título habilitante como médico, que te puede recetar medicamentos por problemas de la salud mental. Y otra cosa es un psicólogo, que técnicamente hablando no te da un certificado médico, te da un certificado que tiene que ver con la psicología, digamos. Puede darte reposo, puede darte indicaciones, pero no son de carácter médico. Entonces lo que trató de hacer el legislador de la ley de modernización, en mi interpretación, es limitar esto, diciéndole a los trabajadores de la Argentina, che, ya no les van a servir estos certificados hechos por psicólogos. Sin embargo, es objetable desde muchos puntos de vista esto. El primero que se me ocurre es, no dice que es obligatorio el certificado médico. Lo que dice es cómo tiene que ser. Y un certificado médico es redundante decir que un certificado médico lo tiene que firmar un médico. Porque hay personas que te pueden dar certificados donde te dan reposo que no son técnicamente médicos. Por ejemplo, se olvidaron los odontólogos, el dentista. El dentista en la Argentina, técnicamente hablando, no es un médico. Pero créanme que cuando yo me saqué una muela, necesitaba reposo. Y me dieron un certificado de reposo. Que técnicamente hablando, capaz no era un certificado médico. Pero, ¿qué pasa si tengo una urgencia dental? ¿Que no va a valer eso? Para mí, claramente, la respuesta es sí. Porque esta norma está regulando solo el certificado médico. Pero ese no es el único problema. Porque dice que va a tener que tener firma digital de acuerdo a la ley 27.553 y su reglamentación, que es una ley que no habla de certificados médicos, habla de recetas médicas. Entonces acá el legislador como que confunde algunos institutos, pero eso no es todo. Hay una ley que me parece clave. Es la Ley de Protección de Datos Personales. Me refiero a la ley 25.326. Esta ley define muchas cosas. En el artículo 2 define que es un dato sensible y dice que es un dato sensible toda información referente a la salud o a la vida sexual de cada persona, no solo de los trabajadores. También dice el artículo 7, inciso 1, que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Entonces, yo trabajador no estoy obligado a decirle al empleador que tengo herpes genital. El artículo 8, también relativo a la salud, dice que los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a la ciencia de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes, respetando los principios del secreto profesional. Incluso el resto de la ley explica cómo tiene que tratar, qué mecanismos tiene que tener para evitar que se filtren estos datos sensibles. Por eso, sorprende que la ley nueva diga que tiene que ese certificado decir el tratamiento, la cantidad de días, el diagnóstico médico, la cantidad de días indicados, etcétera, etcétera. Lo que trata de darles un poco de más seguridad jurídica, de institucionalidad. Pero lo que yo me pregunto es, ¿el empleador puede enterarse de lo que me pasa? Para mí la respuesta es no. Para mí la respuesta es que el empleador puede mandar un médico, ese médico puede pedir un certificado que diga todo esto para cotejar si es verdad o no, pero ese médico debería respetar, por el principio del secreto profesional y en los términos de la ley de protección de datos personales, la intimidad del trabajador y no contarle al empleador, che, este faltó porque tiene herpes genital. ¿Se entiende? Porque después va a ser el hazmerreír de toda la oficina. Entonces, para mí, uno de los límites del control médico
están los derechos personalísimos del trabajador de la Ley de Protección de Datos Personales. Lo único que dice para mí este párrafo que acabamos de leer es cómo tienen que ser los certificados médicos. Pero para mí puede seguir siendo válida una licencia que no tenga certificado médico, porque no se hizo revisar el trabajador por un médico, o que requiera un certificado, llamémosle no médico, por ejemplo, por un dentista, o un certificado no médico, por ejemplo, el de un psicólogo. Para mí esta ley solo dice cómo tiene que ser un certificado médico, que valga la redundancia, tiene que ser firmado por un profesional médico. Pero para mí siguen siendo válidos los certificados no médicos que otorgan reposo en otros especialistas de la salud, como un psicólogo o un odontólogo. Pero la verdad es algo que estamos por ver, porque es una ley totalmente nueva y la jurisprudencia tarda años en decidirse. Lo otro que nos preguntamos es, ¿qué pasa si un médico, un profesional de la salud, me da un certificado, pero que no me lo da con firma digital? Porque acabamos de leer que tiene que tener firma digital y capaz yo soy un trabajador de una provincia donde no se usa este sistema, o soy un trabajador que va a un hospital público que no usa este sistema. ¿Y ahí qué hago? ¿Es válido? Para mí acá rige el principio de primacía de la realidad. Si ese certificado se verifica en juicio que es verdadero, aunque no tenga firma digital, para mí debería ser válido igual. Pero eso está por verse, es algo que hay que plantear en el caso en concreto. Para mí es una prueba más. Es una prueba más. Capaz no será la prueba del 210, pero es una prueba más. Y para mí el juez, de acuerdo a la sana crítica, debería analizarlo con el resto de la prueba y efectivamente para mí sí acreditaría la incapacidad del trabajador. Pero va a ser una discusión en cada caso en concreto. La pregunta que nos hacemos es, ¿vale un certificado no médico entonces? Y el artículo 210 sigue hablando algo que da lugar a muchos juicios. Dice, en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, o sea, ¿qué pasa si el trabajador viene con un certificado médico y dice, estoy enfermo, tengo X cosa, y el empleador lo manda a otro médico y el médico del empleador dice, no, vos estás bien? ¿Qué pasa si hay discrepancia médica? Dice, se podrá, escuchen bien, se podrá, no es obligatorio, se podrá recurrir a una junta médica. ¿En dónde va a ser esta junta médica? En institución oficial, en las jurisdicciones en que la autoridad administrativa hubiese habilitado esta opción. Esto quiere decir que, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo de la Nación o de alguna provincia puede habilitar que haya comisiones médicas dedicadas a hacer una junta médica para ver cómo está el trabajador. Básicamente, se juntan un par de médicos, en teoría depende de la jurisdicción, pueden ser 3, pueden ser 5, revisan un caso y hacen un dictamen médico y dicen este trabajador está bien o este trabajador está mal. Pero el artículo sigue y dice, o requerir dictamen en institutos públicos o privados. ¿Cómo? Institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador. O sea que si hay un médico del trabajador que dice A y un médico de la empresa que dice B, la empresa tiene que pagar, ya sea una junta médica autorizada por la autoridad de aplicación o pública o privada. O sea, puede ir y pagarle a una institución privada para que defina la cuestión. La pregunta ¿es esto válido? Porque uno huele que no hay tanta imparcialidad. El principio general es que cualquier tipo de certificado, en principio, no importa si es un certificado del médico del trabajador o si es del médico del empleador, los dos son independientes y los dos son igual de válidos. Ese es el principio general, pero uno huele que el que paga tiene un peso más fuerte. O sea, el empleador si va y le paga a un médico y ese médico le dice, no, el trabajador está bien, el empleador va a decir, che, este médico no me gusta, lo voy a cambiar. Porque la verdad me dice que todos los trabajadores están enfermos y yo quiero que diga que tienen que volver a trabajar. Entonces voy a contratar a otro profesional de la salud, a otra institución médica. Entonces uno huele que hay como una parcialidad en todo esto. ¿Qué decía la jurisprudencia antes en caso de discrepancia
En caso de duda, a favor del trabajador en los términos del artículo 9, se decía antes, principio properario, pero más que nada se preguntaba al juez quién tenía que probar esto y qué hizo al respecto. Por ejemplo, el empleador lo revisó una vez al trabajador y le dejó de pagar, pero capaz lo debería haber revisado otra vez. Y no lo hizo, sino que le dejó de pagar. Entonces, a veces, esa duda hace que la jurisprudencia diga, no, pará, empleador, hiciste mal. Si vos de verdad tenías dudas si el trabajador podía o no trabajar, deberías haber hecho A o B y no lo hiciste. Entonces muchos juicios se ganan por eso. ¿Qué recomiendo yo en general? Si vos sos un abogado de un trabajador, que generes prueba, que preconstituyas prueba de lo que vos pensás. Por ejemplo, viene el trabajador y te dice, che, mirá, estoy enfermo, tengo este certificado, lo mandan a hacerse una revisación con el médico de la empresa, en los términos del 210, él está obligado a ir, va, porque es razonable, cerca de su casa, lo revisa y el médico de la empresa dice, vos podés trabajar. Hay una discrepancia. Yo lo que haría es conseguir otro certificado, la mayor cantidad posible. Porque acá hay una diferencia clave que es médica. ¿Quién sabe más? ¿El médico del trabajador que lo viene tratando hace 6 meses? ¿O el médico de la empresa que lo vio 20 minutos, le dio una palmadita en la espalda y le dijo estás bien? Desde el punto de vista de la razonabilidad, del artículo 28 de la Constitución Nacional, del principio de razonabilidad, ¿quién es el profesional médico más idóneo? Muchas veces el que tiene más contacto con el trabajador. Y eso muchas veces tiene que ver con su médico privado, el que lo viene revisando durante toda esta enfermedad de largo tratamiento. Sin embargo, mi consejo siempre fue y va a ser constituir más pruebas. Pero cuidado con las juntas médicas. Porque las juntas médicas tienen un cierto sesgo de que te revisan, tienen 1.000.000 de casos, mucho trabajo, poco tiempo, te hacen 2 preguntitas y te dicen que sí o que no. Y eso te puede privar de muchos derechos. Así que yo suelo recomendar a mis clientes que tengan más de un certificado médico de distintos profesionales y en el juicio tratar de probar todo eso. Porque 2 médicos le ganan a 1. Y si ustedes representan una empresa, también tienen que generar la mayor cantidad de prueba. ¿Esta prueba va a ser vinculante? O sea, ¿lo que diga esta junta médica es vinculante para el juez? No. No en los términos del 242, en los términos del 243, y no porque no lo dice acá. ¿Va a ser una prueba más? Sí. Pero acá dice que en caso de discrepancia se podrá acudir a la junta médica. Pero no dice que lo que diga la junta médica va a ser vinculante. O sea que el juez va a usar esto como medio de prueba y lo va a tomar en cuenta de acuerdo a la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Ver todas las constancias del expediente, ver todas las cargas procesales, todas las presunciones y va a decidir en consecuencia. Pero no es vinculante esto. Pero no sé ustedes, pero a mí me hace ruido que el empleador en caso de discrepancia pueda ir y pagarle a una institución privada para que defina esto. Para mí va a ser un medio de prueba más. Entonces, si bien se modificó el 210, en los hechos no sé qué tanta trascendencia va a tener esto en la práctica profesional. Porque para mí, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Lo único que les aclaro es que en caso de que el trabajador quiera voluntariamente compartir cuál es su diagnóstico, yo lo podría poner en el telegrama. Pero, si no quiero hacerlo, en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales, sepan que ustedes tienen argumentos para decir que todos los certificados médicos se van a poner a disposición cuando el médico de la empresa vaya a realizar el control del 210 y que ese médico deberá guardar secreto profesional en los términos de la 25.326, artículos 2, 7, 8 y concordantes. Eso me parece un gran jurista tip, porque técnicamente vos lo que deberías dar aviso es que estás incapacitado, que de acuerdo al certificado médico de fecha tanto, tenés tantos días de reposo emitido por tal profesional, pero para mí es una locura poner en el telegrama el diagnóstico médico poniendo que tengo herpes genital, digamos. Claramente para mí esto está vulnerando garantías constitucionales que no lo puede hacer una ley, básicamente. Entonces, el certificado médico capaz puede contener el diagnóstico, sí, pero no hace falta poner eso en el telegrama. Para mí no es obligatorio. Pero,
nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa si yo soy un trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad, que no tiene cargas de familia, o sea que tengo derecho a 3 meses de licencia paga nomás, pero tengo una enfermedad que me impide trabajar por 4 meses? ¿Qué pasa ahí? La respuesta está en el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no fue modificado ni por la Ley Bases ni por la Ley de Modernización. Y dice, reserva de puesto, conservación de empleo. Vencidos los plazos de interrupción de trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, son estos plazos que pueden ser de máximo de hasta 3, 6 meses o un año, dependiendo tu antigüedad y tus cargas de familia, de licencia paga. Si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservárselo durante el plazo de un año contado desde el vencimiento de aquellos. O sea que, legalmente, cuando vence ese plazo, si el empleador me notifica, hey, te venció el plazo de licencia paga, empieza lo que se conoce como reserva de puesto. Y esa reserva de puesto quiere decir que legalmente el vínculo sigue vigente. Vos, empleador, tenés la obligación de guardarme ese puesto de trabajo, porque yo en cualquier momento me puedo curar y puedo volver a trabajar. Y vos me tenés que guardar ese puesto de trabajo, pero no tengo derecho a cobrar. No es una licencia paga. El lado positivo es que sí me pagan la obra social, entonces yo como trabajador enfermo o accidentado puedo gozar los beneficios de la obra social, pero durante este periodo no me tienen que pagar el salario. Entonces es un periodo oscuro para el trabajador, difícil. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero en castellano. Si vence ese año y la empresa te manda un telegrama y dice, hey, se terminó la reserva de puesto, la empresa no te tiene que pagar indemnización por despido y se extingue la relación laboral. En base a este artículo, nosotros nos hacemos las siguientes preguntas. 1. Esta reserva de puesto, esta licencia que no es paga, ¿cuánto dura? ¿Puede durar un año? ¿Puede durar más? ¿Cuándo empieza? Porque ustedes recordarán que de acuerdo al orden público laboral, el empleador no te puede dar menos de lo que dice la ley, pero sí te puede dar más de lo que dice la ley. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo derecho a 3 meses de licencia paga y el empleador es tan buena onda que me paga 6? ¿Puede hacer esto? Sí, obvio. El orden público limita al empleador para que no pueda dar menos de los 3 meses de máximo. Pero si me quiere dar de más, no hay problema. Y lo que dice la jurisprudencia en este aspecto es que el plazo de reserva de puesto empieza desde que el empleador me notifica. El empleador, en la práctica, me manda una carta de documento y me dice, desde la fecha tanto empieza la reserva de puesto. Si no hace eso, mucha jurisprudencia sostiene que todavía te deben salario. Porque no es automático el plazo de reserva de puesto. Otra cosa muy importante es que durante esta reserva de puesto, el contrato de trabajo está vigente. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que esta reserva puede cesar, puede terminarse por distintos motivos. 1, alta médica. Che, ahora estoy mejor. Dame alta. Esa alta puede ser total o puede ser alta con incapacidad parcial. Por ejemplo, dame el alta, pero la verdad tengo la espalda rota, así que ya no puedo hacer más tareas pesadas. Me tenés que dar tareas livianas y todo ese supuesto lo vamos a ver ahora en los términos del 212, básicamente. O puede cesar por incapacidad absoluta, un supuesto que vamos a ver ahora con el 212, o sea, no puedo trabajar nunca más, estoy hecho pelota. O el trabajador se puede considerar despedido por cualquier otra injuria, porque el trabajador va a ver un abogado en la reserva de puesto y ahí se entera que estuvo 5 años de manera no registrada, se entera que le estuvieron pagando durante la licencia paga la mitad de lo que corresponde, le deben diferencias de convenio, cualquier tipo de injuria, el trabajador también se podría considerar despedido por esos motivos. Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que el vencimiento de este año no es automático tampoco.
No es que pasa el año de reserva de puesto y se extingue el contrato de trabajo. No, no se extingue automáticamente el contrato de trabajo. El empleador tiene que notificar y decir, hey, extingo el vínculo laboral en los términos del 211 por vencimiento del plazo de reserva de puesto. Sin embargo, les advierto que dejar pasar mucho tiempo puede ser una muy mala idea. Porque en el pasado, ¿qué se hizo, por ejemplo? Bueno, si el empleador nunca me notificó que terminó la reserva de puesto, yo de repente un día, 1 año y medio después, 2 años después, le digo, che, como estoy en reserva de puesto y me curé, dame tareas. Dame tareas porque el vínculo estaba vigente. Y ahora me curé. Toma, te notifico el alta. ¿Qué pasa ahí? Muchos jueces, en muchos casos en concreto, le dieron la razón al trabajador, porque como el empleador nunca mandó sacar documento extinguiendo el vínculo, una vez que te curaste, terminó la reserva de puesto y te tienen que dar tareas. Y si no te las quieren dar, ahí te puedes considerar despedido y reclamar un juicio. Sin embargo, hay que ver cómo se articula todo este instituto con el nuevo artículo 241, último párrafo, que dice que en un contrato de trabajo de prestaciones continuas y permanentes se considera configurado este supuesto de abandono concurrente de las partes transcurridos 2 meses calendarios sin que alguna de las partes manifieste su voluntad de continuar con este. Este es el supuesto donde el trabajador no va a trabajar, la empresa no le paga y pasa mucho tiempo. Antes de la ley de modernización, ese mucho tiempo eran 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo del juez. Ahora, dice la ley, pasan 2 meses, silencio de ambas partes, hay una conducta inequívoca de querer abandonar la relación laboral, se extingue el vínculo sin derecho de cobrar indemnizaciones. Entonces hay que ver en la práctica profesional qué entiende el juez. Si se aplica el 241, último párrafo, o si no, se aplica el 211, que es la norma especial vigente que dice expresamente, vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decide y notifique a otra su voluntad de rescindirla. Entonces, en este caso, no se debería aplicar el 241 porque expresamente la norma dice que si no hay voluntad de rescindirla, el vínculo sigue vigente. Y en cualquier momento el trabajador se puede curar y te puede reclamar que le des tareas, básicamente. Pero esta película no terminó acá, porque al principio de la clase yo les dije que era muy importante diferenciar lo que es la incapacidad temporaria de la incapacidad permanente. Lo cual parece muy fácil, pero no es tan fácil, porque a veces te diría que hasta es médicamente imposible. Por ejemplo, imagínense, un trabajador tiene cáncer, está muy mal, pero hipotéticamente se puede curar. O sea, capaz esa incapacidad es transitoria. Entonces, ¿qué deberíamos aplicar? Y el instituto del 208, el plazo máximo de 3 meses, 6 meses, 1 año, la reserva de puesto, todo esto que acabamos de estudiar. Pero, ¿qué pasa si es un cáncer irreversible? Si no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa si el trabajador pierde miembros? Si queda con una incapacidad permanente, que puede ser absoluta o puede ser parcial. ¿Qué pasa en esos casos? En estos casos tenemos que acudir al artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina, que no fue modificado por la Ley de Modernización ni por la reforma de la Ley Bases, etc. Dice: vigente el plazo de conservación de empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviese en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Lo voy a leer entero y después lo voy a explicar. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causas que no le fueran imputables, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley, o sea, la mitad del 245. Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el artículo 245. Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley. Este beneficio no es incompatible y se acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto. ¿Qué quiere decir esto en castellano? En todos estos momentos, en el plazo de la licencia paga, en el plazo de la reserva de puesto, yo me puedo curar. Si yo me curo, vuelvo a trabajar
y sigue todo normal. Y me tienen que dar el mismo puesto de trabajo, tengo que cobrar lo mismo, todo igual que antes. Pero ¿qué pasa si yo tengo una incapacidad permanente? O sea que pierdo parte de mi capacidad, ya sea parcial o total. Ya sea que, mirá, de ahora en más puedo seguir trabajando, pero no puedo levantar peso porque me rompí la espalda. O tengo una incapacidad absoluta, ya no puedo trabajar más. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, depende. Esto es lo que establece el 212. Supuesto número 1, lo acabo de decir, alta sin incapacidad, te reinstalás y seguís trabajando sin problema. Supuesto número 2, alta con incapacidad parcial. En principio, me tienen que reinstalar y darme tareas adecuadas. Yo he visto casos en la práctica donde tareas adecuadas tenían que ser, por ejemplo, tareas livianas, no levantar peso. También he visto certificados médicos, sobre todo con problemas psíquicos, que decían, bueno, el trabajador va a volver a trabajar, pero va a tener una jornada reducida. Por un mes va a tener, no sé, que trabajar 1 hora menos y va a tener 2 horas de descanso en el medio o cosas así. ¿Cuál es el límite de esto? La razonabilidad y la expertise médica. ¿Sí? Tiene que ver con el tratamiento médico, se puede hacer. Incluso he visto certificados que, como el trabajador tenía fobia de salir de la casa, el certificado médico recomendaba que por un mes el trabajador haga tareas virtuales para ver cómo se reincorporaba al trabajo de una forma más paulatina, digamos. Para que vean ejemplos de qué sería incapacidad parcial con tareas livianas. Lo normal es, por ejemplo, no sé, yo trabajo en un supermercado y yo cobro plata, pero también levanto peso y hago cosas de despacho de productos. Bueno, mándenme al sector de caja y no más a levantar peso. ¿Se entiende? Tiene que ver con eso. Pero ¿qué pasa si el empleador no tiene tareas? Que yo la verdad no tengo tareas. O sea, tu trabajo era levantar peso y no tengo tareas livianas. No tengo tareas administrativas porque eso implica despedir a Juan, que está haciendo las tareas administrativas, y yo no le quiero despedir a Juan. Y tampoco lo quiero poner a Juan a levantar peso porque eso es un uso abusivo del ius variandi, como vimos en otra clase en los términos del 66. En ese caso, la ley dice, bueno, está bien, si vos no tenés tareas livianas para darle, se puede extinguir el vínculo en los términos del 212, pero le tenés que pagar el 247. O sea, la mitad de lo que corresponde normalmente por el 245. Esto es válido, se puede hacer. Pero, ¿qué pasa si miente? Si ese empleador le está mintiendo al trabajador y sí tiene tareas. En esos casos, el trabajador, la opción A, es que pueda reclamar las indemnizaciones enteras. Si en el juicio concreto el empleador no puede probar que no tenía tareas livianas, puede perder el juicio por el 245. Pero esto no es todo, porque si hipotéticamente se demuestra que esto fue una conducta discriminatoria, el trabajador podría reclamar las consecuencias de una conducta discriminatoria, que puede ser el daño que excede la tarifa del 245 o la reinstalación en los términos del artículo 1 de la 23.592 o las consecuencias del artículo 245 bis conforme ley bases o la inconstitucionalidad del artículo 245 bis conforme hablo en todos mis cursos que tienen que ver con el despido discriminatorio. Cuestión que voy a abordar en otro video, porque también podríamos estar 3 horas más. Lo que quiero que quede claro es que si el empleador básicamente dice que no tiene tareas livianas, lo más común es que el juez diga, mentiste, dijiste que no tenías tareas livianas para pagarle la mitad de la indemnización, bueno, yo te condeno a pagar el 245 entero. Pero además, hipotéticamente, si se demuestra que esto es una conducta discriminatoria, porque básicamente le mentiste, el trabajador va a poder reclamar daño que excede la tarifa. Y te doy un ejemplo. Me pasó una vez, estudiando jurisprudencia, un caso de un trabajador que quedó discapacitado. Tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Pero ¿qué pasa? En la oficina no podía acceder con su silla de ruedas, el trabajador, porque no tenía rampas. Entonces la empresa dijo, no tengo tareas livianas, pum, y le pagó el 247. El vínculo se extinguió porque el trabajador tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas
y la empresa le pagó la mitad. En los términos del 212 dijo, yo no tengo tareas livianas para vos, y le pagó la mitad. En ese juicio, ese trabajador reclamó, además de la indemnización entera, diciendo, che, vos sí tenés tareas livianas, porque yo la verdad hacía tareas de escritorio, o sea, yo puedo hacerlas igual, pero vos no me estás contratando porque yo estoy en silla de ruedas y porque sabés que la oficina no tiene rampas y que poner las rampas sale, no sé, $3.000, cambiar la estructura. Entonces, en ese juicio, el juez le dio un daño moral al trabajador y condenó a la empresa que lo pague. Y para pagarle, ¿saben lo que hizo? Lo fijó en cuánta plata costaba poner las rampas. Es decir que a veces uno puede ir más allá de la letra del 212. Porque lo que están en juego acá son derechos humanos fundamentales. En la garantía constitucional de no ser discriminado. Entonces a veces podemos reclamar por fuera de esto en los términos de el artículo 1 de la 23.592, etcétera, etcétera. Hago un paréntesis también. Deberían ver este video donde hablo del 245 nuevo y el 278 nuevo después de la ley de modernización, porque técnicamente está prohibido, vedado, reclamar daño por fuera del 245, pero si lo ven, se van a dar cuenta que sí se puede hacer. Cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta. El 212 también establece que si el trabajador básicamente tiene una incapacidad absoluta, el vínculo también se extingue y ahí corresponde que le paguen la indemnización del 245. El problema es que la ley no dice bien qué es incapacidad absoluta. Por eso, para resolver esto, les recomiendo que vean este gran video y que estudien el artículo 48 de la ley 24.241. Porque como la ley laboral no define qué es incapacidad absoluta, nosotros nos podemos preguntar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué es la incapacidad absoluta? Por ejemplo, el artículo 48 de la 24.241, cuando habla del retiro por invalidez, dice que tendrán derecho al retiro por invalidez los trabajadores que se incapaciten física o intelectualmente en forma total por cualquier causa. O sea que incapacidad absoluta, dice la ley de contrato de trabajo, acá me hablan de una incapacidad, o mejor dicho, de una incapacidad total. Sigue. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en su capacidad laborativa una disminución del 66% o más. Entonces, en principio, la incapacidad puede ser absoluta o total, pero no dicen respecto a qué. O sea, ¿la incapacidad tiene que ser absoluta para esta tarea que estoy haciendo o para un trabajador en general? Por ejemplo, mi tarea tiene que ver con levantar peso. Y de repente se me rompe toda la espalda y ya no puedo levantar nunca más peso en mi vida, porque tengo la espalda muy mal. Entonces, técnicamente, en esos casos, yo tengo una incapacidad absoluta para ese puesto de trabajo. Pero, si me hace un estudio un médico de la comisión médica de acuerdo a los baremos previsionales que existen para ver si tengo retiro para invalidez o no, capaz mi incapacidad no es del 66 o más. Capaz mi incapacidad es del 40. En esos casos, ¿tengo una incapacidad absoluta o no? Este tipo de cosas se discuten y está lleno de fallos que hablan de esto en la justicia de la seguridad social y de acuerdo a doctrina de la Corte. Se presume que si tu incapacidad es 66% o más, de acuerdo a los baremos previsionales, la incapacidad es absoluta para la mayoría de jurisprudencia, o sea que si estás muy mal, en general, se presume que es una incapacidad absoluta. Pero lo que se discute, lo que discuten los distintos jueces, es si en el caso en concreto yo tengo una incapacidad absoluta o no. ¿Qué tan grave tiene que ser esto? Y esto es lo que discutimos en este video que dura como una hora, gran video del canal, con la doctora Nadia García, que es experta en derecho previsional. Pero recuerden que estamos hablando de un supuesto de extinción del contrato de trabajo que puede ocurrir en cualquier momento de la relación laboral y que es independiente a la voluntad de las partes. Esto se trata de una cuestión médica. O sea, de repente el trabajador tiene una incapacidad absoluta y ¡pum!, se extingue el vínculo. Obvio que por cuestión de buena fe uno debería notificar esto a la otra parte. Pero es una cuestión
que no depende de la voluntad de las partes. Es un motivo de extinción del vínculo que depende de la condición objetiva médica del trabajador. Y la ley no define. Y para mí en estos casos también tenemos que acudir al artículo 11, a los principios generales de la ley de contrato de trabajo y del ordenamiento laboral en general y del ordenamiento jurídico de los derechos sociales, y en caso de duda estar a favor del trabajador. Porque acá lo que se está jugando es muchas veces la diferencia entre el 247 y el 245, pero más importante aún, todo lo que tiene que ver con el retiro por invalidez. Si ustedes son abogados laboralistas que no son expertos en seguridad social y les toca un caso de incapacidad absoluta, consulten a un abogado previsionista porque hay un retiro por invalidez enorme que el trabajador tiene que reclamar y hay un plazo de prescripción para reclamarlo. Lean artículo 48 y siguientes, la de 24.241. Vean si el trabajador es un afiliado regular o irregular con derecho. Y los que son miembros de la Academia de Juristas sepan que tienen un curso entero de cuantificación del daño, que hablamos de todas estas prestaciones de la seguridad social con la doctora Nadia García, una de las joyitas de la Academia de Juristas. Porque no sé si sabían que este curso lo hicimos pensando en esos trabajadores que están totalmente no registrados, que no pueden gozar el retiro por invalidez y esto les da derecho a reclamar daño por trabajo no registrado. Pero no los quiero confundir. Por eso, recuerden que lo complicado a veces es determinar médicamente la incapacidad si es absoluta o no. Porque a veces, ¿quién la determina? ¿Un médico privado? ¿El médico del ART? ¿El médico de la comisión médica? Cuando voy a pedir el retiro por invalidez, ¿cuándo se determina esto? Porque como dije recién, este beneficio no es incompatible y se acumula con otros. Porque si yo tengo un accidente de trabajo y de repente quedo muy mal, una cosa es la licencia paga, que seguramente la va a pagar la ART, no el empleador, pero el día que se extinga el vínculo por incapacidad absoluta, el empleador tiene que pagar esto. Por eso, si bien no es lo mismo enfermedades inculpables que ley de riesgos, están un poco relacionadas en los términos del 212. Sepan también que durante esta licencia, ya sea paga o de reserva de puesto, puede cesar en caso de muerte del trabajador. Y esto le va a dar a los derechohabientes el derecho a reclamar la famosa indemnización del 248 que fue modificada, como voy a hablar en otro video. Otra cosa súper importante del artículo 208 de esta licencia paga es el artículo 213. Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o a la fecha del alta según demostración que hiciese el trabajador. Esto es re importante. Esto quiere decir que si a mí me corresponden 6 meses de licencia paga y al tercer mes me despiden, yo puedo reclamar, además de las indemnizaciones correspondientes, los 3 meses que me faltaban de licencia paga. Obvio que tengo que probarlo con certificados médicos, etcétera, etcétera, si es que corresponden, etcétera, etcétera, pero sepan que esta norma es independiente a todos los que les aclaré recién. Hipotéticamente yo podría reclamar daño o reinstalación si correspondiese por despido discriminatorio. Pero esta norma es objetiva, no requiere que yo demuestre ningún tipo de discriminación, es una cuestión objetiva. Estoy enfermo, me despiden de licencia, ¡pum! Automáticamente puedo reclamar el 213. Y la vida te da problemas, Soy Jurista Soluciones. Porque si vos te metes a academia.soyjurista.com, si sos miembro de la academia, vas a herramientas, vas a calculadora laboral inteligente. Piense que acá tengo todo, la actualización de créditos, artículo 55, bueno, tengo de todo. Vas a la calculadora laboral inteligente, pones, por ejemplo, nueva liquidación y pones, por ejemplo, artículo, vamos a ponerle caso 132, vamos a ponerle la remuneración, gana 1 millón y pico, vamos a poner que empezó a trabajar en el 2000, vamos a poner que dejó de trabajar el día que estoy filmando esto y vamos a hacer de cuenta que está totalmente registrado, lo despiden sin causa al trabajador, el SAC no voy a calcular, el preaviso sí, vamos a reclamar el 213 y vamos a poner un cálculo automático hecho por el sistema. Vamos a hacer de cuenta que el trabajador tenía licencia paga hasta el 24 del 8 del 2026, cuando el despido fue el 24 del 4 del 2026, o sea, 4 meses más. Ponen calcular
Y esta liquidación hermosa que se te hace automáticamente, que te explica cómo es el 245, que te explica cómo es el preaviso, el SAC, la integración en mes de despido, las vacaciones proporcionales, también te sumó el cálculo del 213, que son los salarios caídos que te deben en este periodo, que son 4,03 meses, para que lo tengan en cuenta. O sea que también tenemos calculadora del 213 en la Academia de Juristas, gran jurista tip para los miembros. Y de corazón agradecer a todos los miembros de la Academia de Juristas, que gracias a ustedes yo puedo dedicar horas y horas en hacer este video, porque dale like y compartirlo, porque sí, estuve horas y horas haciendo este video, editándolo, pensándolo, estas hermosas imágenes con inteligencia artificial. Dicho eso, teniendo en cuenta que contesto preguntas en vivo casi todos los martes del año hace más de 3 años, hay una pregunta que me hacen siempre respecto a las enfermedades inculpables. Y es, che, tengo un trabajador que me vino a consultar, está hace 2 o 3 meses de licencia, el médico de la empresa le dice que vuelva, el médico de él le dice que no, ¿qué hago? Bueno, si entendiste este video, lo que tenés que tener en cuenta es que primero tenés que hacerle todas las preguntas de rigor. Ver si existe alguna injuria. Ver si el trabajador está o estuvo correctamente registrado, ver si le pagaron de menos durante la licencia, ver si hay cualquier tipo de incumplimiento, porque le deben horas extras, le deben incumplimientos de convenio, cualquier tipo de injuria. Paralelamente, yo lo que le pediría al trabajador es que se haga revisar por más de un profesional, porque capaz si vos solo tenés un certificado médico, si podés conseguir 2 o 3, mientras más tengas mejor. Este es el momento de preconstituir prueba. Este es el momento de actuar de buena fe, porque en caso de duda a favor de la existencia del vínculo. Y una vez que vos estás intimando ahí y de repente hace un mes que no te pagan el salario, hipotéticamente eso podría ser una injuria. Si vos podés demostrar que el trabajador estaba enfermo o accidentado de forma inculpable y la empresa lo sabía y no le pagaba el sueldo, eso puede ser una injuria en los términos del 242. Pero para eso hay que hacer las cosas muy prolijas desde el intercambio telegráfico. Y si vos sos trabajador y estás viendo esto, pues estás en YouTube, asesorate, no te automediques porque puede ser muy caro. Acá se juega no solo el salario, sino capaz el derecho a percibir una indemnización por años y años de servicio, o si analizamos bien las cosas, hipotéticamente se puede hacer un reclamo por despido discriminatorio, por conducta discriminatoria. Pero todo depende del caso en concreto. Si te gustó este video, dale like, compartilo y déjame un comentario amoroso, porque estuve horas y horas haciéndolo, pero la verdad es un placer. Esta clase la di en la UBA, en la Facultad de Derecho el otro día, y dije, me quedé corto en el evento, en 1 hora y media necesitaba más tiempo y por eso hice este video. Nos vemos en el próximo video, jurista. Un abrazo. Porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado.